Más de 3.000 metros de altura. El aire quema en los pulmones. El suelo es roca y polvo suelto. Y aún así, un ejército aparece donde nadie creía posible que apareciera nada. No llega arrastrándose, no llega improvisando. Llega como si esa montaña le perteneciera desde siempre. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo conviertes montañas imposibles en autopistas militares? ¿Cómo conviertes pueblos lejanos, que ni siquiera hablan tu idioma, en piezas de una misma máquina de guerra? Quédate, porque al final de este vídeo te voy a contar algo que casi ningún documental menciona. ¿Por qué, siendo tan superior, el imperio inca se derrumbó en cuestión de meses? Pero antes, vamos a entender por qué este ejército fue tan temido. Y te aviso, no fue magia, no fue ningún mito, fue algo mucho más inquietante que eso. Para entenderlo, hay que mirar el mapa distinto. El Tahuantinsuyo no era solo enorme, era un sistema que unía mundos extremos bajo una sola autoridad. Piénsalo, un territorio donde el clima cambia en horas, donde los valles quedan aislados por abismos. Ahí, una rebelión podía estallar antes de que llegara la noticia. Por eso un ejército lento simplemente no servía. Los incas necesitaban moverse rápido, abastecerse sin improvisar, e imponer presencia antes de que el enemigo reaccionara siquiera. Esa ventaja no la construyeron solo con guerreros, la construyeron con caminos, con depósitos, con mensajeros, con reglas. Piensa en el Capac Ñan como el sistema nervioso del imperio. No era un camino cualquiera, era una red que conectaba centros administrativos, valles agrícolas, pasos de montaña, regiones recién conquistadas. Y no estaba vacío. Había tambos para descansar. Había colcas, depósitos donde se guardaba comida, textiles, armas, herramientas. Escríbeme en comentarios si sabías esto. Los incas trataban el abastecimiento como un asunto de Estado, no como un problema del soldado. Esos depósitos eran la diferencia entre avanzar o morir de hambre a 3.000 metros de altura. Pero espera, porque esto se pone mejor. Aparecen los chasquis. No eran simples correos improvisados, eran un sistema de relevos, puestos y entrenamiento, hecho para mover mensajes y objetos a una velocidad brutal, sin caballos, sin ruedas útiles en ese terreno. Entonces, ¿qué decidía la guerra? El tiempo, saber antes, actuar antes. Lo que nadie esperaba es que la rapidez no era solo militar, era informativa. La ventaja empieza en el momento exacto en que el enemigo todavía está debatiendo, y tú ya estás en marcha. ¿Y de dónde salía la gente para sostener todo esto? De la mita, el motor social del imperio. No era una leva caótica, tampoco era esclavitud en bloque, aunque eso se debate según la región y la época. En la práctica, funcionaba como un servicio por turnos. Movilizaba mano de obra para construir, transportar, cultivar y también para hacer campaña. Aquí está la clave que casi nadie te cuenta. El ejército no era un grupo aparte, era una extensión directa de la economía y la administración. Su disciplina no nacía del miedo, sino de una estructura que asignaba roles, tiempos y responsabilidades. Y lo que viene ahora es todavía más increíble. Según cronistas y estudios modernos, la organización militar tenía jerarquías claras: mando, unidades, responsables de logística, control para que una marcha nunca se desordenara. El Estado podía reunir contingentes enormes y mantenerlos unidos, algo que ni siquiera otros reinos de la época lograban. Muchos se saltan esta parte. El golpe decisivo casi nunca era la batalla, era la preparación. Llegaban con los suministros ya calculados, con las rutas ya dominadas, con los aliados ya negociados. Porque antes de lanzar una sola piedra, los incas jugaban otra partida: la diplomacia, la psicología. En muchas regiones, la expansión no fue destrucción inmediata. Se ofrecían pactos, beneficios, integración al sistema, respeto a ciertas autoridades locales,
a cambio de lealtad y tributo. ¿Funcionaba eso? A veces sí, y entonces se evitaba una guerra cara. ¿No funcionaba? La guerra se convertía en un mensaje. Aquí llega algo que te va a sorprender. El imperio podía ganar sin pelear. Y cuando peleaba, lo hacía para que el siguiente enemigo se rindiera antes de intentarlo siquiera. Intimidación, despliegues masivos, castigos selectivos y los Mitmakuna, reubicaciones de población enteras para estabilizar zonas conflictivas. Este punto se debate en su escala exacta, pero la lógica política es clara. Controlar un territorio no es solo tomarlo, es reorganizarlo para que no se levante al día siguiente. Ahora sí, armas y tácticas, sin mitos. El guerrero inca no era invencible, era eficaz en su propio terreno. Las ondas, muy potentes a distancia, macanas, hachas, porras, dominando el cuerpo a cuerpo, lanzas y dardos, ampliando el alcance. Las boleadoras aparecen en algunos relatos regionales, pero no fueron universales. Sin acero, sin caballería, y aún así, convertían la geografía en un arma. Su ventaja real nunca fue un arma secreta. Fue la mezcla de armas simples con coordinación, reservas y un uso inteligente del terreno. Sabían elegir el campo de batalla, altura, pasos estrechos, laderas que agotaban al rival, valles perfectos para rodear. Y levantaron pucaras, posiciones defensivas que controlaban rutas y gargantas enteras. El enemigo no se enfrentaba solo a guerreros, se enfrentaba a un paisaje diseñado para resistirlo. Movilidad para llegar rápido, logística para sostenerse, mando para coordinar, política para debilitar al rival antes del choque. Esa era la máquina completa. ¿Recuerdas la pregunta con la que empezamos? ¿Cómo convertir montañas en autopistas militares? Ya tienes las piezas. Ahora viene lo mejor. Verlas funcionar juntas, en campañas reales. Y una de ellas explica por qué el imperio, pese a todo esto, cayó en meses. Cusco no estaba destinado a ser la capital de un imperio. Hubo un momento de amenaza real, poder en disputa. Las fuentes hablan de presión externa y de una respuesta que cambió el valle para siempre. Ahí es donde todo se complica. La victoria no fue solo ganar una batalla. Fue rediseñar el sistema entero para que la siguiente guerra estuviera casi decidida antes de empezar. Imagínatelo, mensajeros corriendo por los caminos, aliados siendo contactados, recursos reunidos desde distintos pisos ecológicos. Mientras el enemigo confía en su número, en su valentía. Pachacútec ya sabe que la guerra se gana cuando el rival llega cansado, desorganizado, sin apoyo. No se choca de frente por orgullo, se elige el lugar, se manipulan los tiempos, se traen reservas, donde un jefe local improvisa, un estado planifica. Si esto te está enganchando, dale like ahora. En serio, le dice a la plataforma que esta historia merece llegar a más gente. Avanzar hacia una región lejana, donde el enemigo espera que el clima y la distancia hagan el trabajo sucio por él. En casi cualquier otro imperio antiguo, una campaña así muere por hambre, cansancio o deserción. Los incas diseñaron un método distinto: marchas por tramos, tambos para descansar, depósitos para abastecerse, coordinación para que los propios contingentes no colapsaran entre ellos. Mover a miles de personas por la montaña sin que el sistema se rompa exige administración de nivel estatal. Y lo lograron. Visualiza la columna, guerreros con escudos, porteadores, oficiales marcando el ritmo, el camino, como una línea de autoridad. Y mientras avanzan, los chasquis mantienen la información fluyendo. Si un puente falla, se sabe. Si un valle se vuelve hostil, se sabe. Si un aliado duda, también se sabe. Y se corrige a tiempo. El enemigo observa desde las alturas y entiende algo inquietante. Eso que ve avanzar no es una incursión, es un sistema completo, en movimiento, una pucara en la cima,
Muros, accesos controlados, visión total del valle. Quien domina ese punto, domina el paso, y con él, el movimiento de personas y de recursos. Los incas no inventaron todas esas fortalezas. Muchas venían de pueblos locales, pero el imperio las integró en una sola red, y eso es lo que engancha de verdad. Una fortaleza aislada es solo un símbolo. Varias, conectadas por caminos y mensajeros, eso es estrategia. El enemigo resiste tras los muros, confiado en que la altura lo protege. Pero un asedio inca no es solo rodear, es cortar el agua, cortar las rutas, controlar el ritmo psicológico del encierro. Al mismo tiempo, se negocia, se ofrece una salida honrosa, se promete integración, se amenaza con castigo si esto se alarga. La guerra psicológica funciona porque detrás hay capacidad real. Los cronistas describen castigos ejemplares en algunos casos, pero la política general parece buscar estabilidad a largo plazo. La negociación no era un adorno, era una herramienta central. Y si una fortaleza era atacada, nunca estaba sola en el mapa. Los chasquis llevaban la alerta. Desde los centros cercanos se movilizaban refuerzos. Eso cambia todo. El atacante ya no puede confiar en un asedio lento, porque sabe que puede llegarle un ejército por la espalda, siguiendo rutas que él ni conoce. La defensa no dependía solo de los muros, dependía de una red capaz de reaccionar. En el mundo andino, el tiempo de respuesta era poder. Después de estas historias, la pregunta es inevitable. ¿Por qué funcionó tan bien? Porque el ejército inca no era solo un ejército, era el estado entero, en marcha, caminos planificados, depósitos abastecidos, mensajeros entrenados, territorio estudiado, aliados negociados. La superioridad estaba en el sistema, no en la épica. Dime en comentarios, ¿qué te impresiona más, la red de caminos o la capacidad de mover recursos a esa escala? Y ahora sí, la revelación que te prometí al principio. Si eran tan fuertes, ¿por qué cayeron tan rápido? Porque no enfrentaron solo a los españoles. El imperio ya estaba roto por dentro por una guerra civil. Las enfermedades desorganizaron a la población y al mando antes de que llegara un solo soldado europeo. Y los conquistadores sumaron algo que casi nadie menciona: alianzas indígenas contra el propio dominio inca. Y hubo un golpe final: capturar a la figura central del sistema. Eso desestabilizó una estructura que dependía casi por completo de una sola jerarquía. La idea con la que te quiero dejar es esta: el ejército inca fue superior, porque entendió que la guerra no empieza en la batalla, empieza en el camino, en el almacén, en el mensaje que llega a tiempo, y en la decisión política de saber cuándo conviene pelear y cuándo no. Si te ha gustado esta historia sin fantasía, pero con tensión real, suscríbete. Aquí no solo te cuento qué pasó, te muestro por qué pasó. Y te dejo una última pregunta, un poco polémica. ¿Crees que el Tahuantinsuyo habría resistido mucho más sin la guerra civil? ¿O la combinación de alianzas indígenas y epidemias lo habría hecho caer de todas formas? Déjalo en comentarios. Quiero leer tus argumentos.